Bienvenidos, Hare Krishna, saludos. Tenemos hoy día sábado 27 de mayo y vamos a leer este verso número 27 en el capítulo 7 del canto segundo. Así que sean bienvenidos. También vamos a leer el verso 25, vamos a retroceder un momento porque resulta que ayer leímos el 26, pero sin darnos cuenta saltamos el 25, así que vamos a retroceder al 25, que tiene en realidad un comentario corto, y luego nos quedaremos en este 27. Aquí. Así que vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhakshastalas Parsa Rukna Mahendra Vaha Dantair Vidam Vita Kakubyosa Udahasam Sadyo Subir Sahavinesyati Darahartur Vispurjitair Danusha Ucharato Disainyem. La traducción es la siguiente. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla, la trompa del elefante que llevaba al rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana, y las partes rotas, esparcidas, iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. Pero su risa, dominada por el júbilo juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arco de Ramachandra, la personalidad de Dios. El comentario escrito a este verso es muy breve, aparecen aquí nada más 4 líneas. Si la Prabhupada entonces escribe lo siguiente. Por muy poderoso que sea un ser viviente, cuando Dios lo condena, nadie puede salvarlo. En forma similar, por muy débil que uno sea, si uno se encuentra protegido por el Señor, nadie puede aniquilarlo. La protección del Señor, ¿no? Aquí termina el comentario de Prabhupada y podemos señalar aquí cómo Prabhupada escribe sobre la protección del Señor o la ausencia de, ya sea una persona que se encuentre protegido o desprotegido por el Señor. En ambos casos, bueno, puntualmente aquí en el caso de Ravana, que es la persona de quien se habla en este verso, que él se sentía orgulloso de su fuerza. Sin embargo, carecía de la protección del Señor. Y por muy fuerte que era, vamos a leernos a nosotros en este verso, por muy fuertes que seamos, o muy inteligentes, o suficiente dinero que tengamos, o suficiente buena salud, o suficientes buenos contactos que tengamos, aún así no es suficiente, todo ello no es suficiente a menos que uno tenga la gracia del Señor. Y lo mismo al revés, que si uno tiene la gracia del Señor, la protección del Señor, a pesar de que uno no tenga suficientes contactos, suficiente dinero, suficiente salud, suficiente inteligencia, pero si uno tiene la protección del Señor, entonces eso está protegido, ¿no? No hay nada que pueda ocurrirle a esa persona, porque el Señor lo protege. En el caso de Ravana, él se sentía orgulloso, pero y no solamente que él tenía buena influencia y buen nombre, sino que se menciona aquí en el verso, puntualmente, la batalla que tuvo con Indra, como el mismo Indra estaba temblando de miedo frente a Ravana. O sea, en otras palabras, era alguien realmente poderoso.
pero frente al Señor era nada. Y el señor Ramachandra terminó acabando con él, aniquilándolo, como decía el verso. Y claro, sobre este punto pudiéramos hablar más, ¿no? Sobre cómo el Srimad Bhagavatam, que presenta la ciencia espiritual, la ciencia, ese método llamado el Bhakti, el Srimad Bhagavatam busca llevarnos allí, ¿no? Que podamos cultivar un sentimiento de dependencia en el Señor, que podamos tener una visión clara de nosotros mismos. Y una visión clara de nosotros mismos significa darnos cuenta que somos vulnerables todo el tiempo, aún a pesar de que pueda tener suficiente, lo que ya dijimos, suficiente fuerza o suficiente dinero, suficiente influencia sobre otros, aún a pesar de que tenga, como comúnmente se dice, un trabajo estable, por ejemplo. Pero en realidad nada es estable. Y a pesar de que fuera estable, como el caso de Ravana, que tenía una fuerza e influencia sin precedentes, aún así faltaba que el alma, en el caso de Ravana, que la persona llegara a darse cuenta de su relación con Dios. Entonces el Bhakti busca eso, busca que incluso a pesar de que la persona no tenga de momento buena salud, no tenga estabilidad en cuanto a estos factores que hablamos, belleza, riqueza, aún así el Bhakti nos informa que podemos comenzar con el punto principal, y el punto principal es forjar la relación con Krishna. Y lo demás vendrá por añadidura, una vez buscado el reino de los cielos. Vamos al verso 7 entonces. Oh, perdón, 27. Bueno, antes de ir allí, voy a leer esta pregunta que la vamos a recoger de ayer, de la lectura de ayer, ya que estamos ya en este nuevo sistema que no son lecturas en directo. Yo voy a ir leyendo algunas preguntas de los días anteriores, ¿no? Voy a compartir esta pantalla. Sí. Gabriela pregunta de la lectura de ayer: ¿por qué Vrindavan tiene muchos aspectos de este mundo? Por ejemplo, pájaros, flores, etc. Y la respuesta es simple, es que, o podríamos darle vuelta a la pregunta, y podríamos, sí, interpolar, digamos, aquí los factores, y fácilmente lo comprenderíamos diciendo que es que en realidad el mundo material es una réplica del mundo espiritual. Así es, tan simple como lo resuelve el Bhakti, como lo responde. ¿Por qué hay pájaros y aspectos de todo este mundo, de este mundo en Vrindavan? Porque resulta que todo lo que vemos procede de Vrindavan. Y pájaros y todo lo demás. Y cada cosa, ¿no? Hemos leído y vamos a seguir leyendo de descripciones de Krishna. En este caso, Gabriela habla del lugar puntual de Vrindavan, como hay rocas y pájaros de ciertos colores y árboles, enredaderas, ríos que fluyen de tal manera. En Vrindavan existen ciertos tipos de pájaros, ciertos tipos de aves en general que cantan de tal y cual manera. Este es el sonido que hacen, por ejemplo. Y hay, como hemos venido diciendo, no solamente descripciones precisas de Dios, de Krishna, sino también descripciones precisas de Vrindavan. Y no es un intento por hacer una réplica del mundo material, no es un intento no es que alguien carente de imaginación dijo, bueno, voy a escribir acerca de este lugar llamado Vrindavan, y como el pobre escritor no tenía imaginación, colocó allí pájaros que él observaba, y flores. No ese es el caso, ¿no? Sino que al revés. El mundo espiritual es el mundo real, y por lo tanto, y Vrindavan es el centro del mundo espiritual. Y el mundo material es un reflejo, es una réplica. Es eso lo que explica Krishna en la Bhagavad Gita 15.15, que vamos a ir a leer ahora. Ahora voy a compartirles aquí esta Bhagavad Gita 15.15. Vamos a ver. Bueno, a ver, entonces el capítulo 15
va a describir la naturaleza del mundo material, su origen. Aquí ustedes están viendo la pantalla. Y todo el capítulo en realidad va a describir ese árbol. Así, aquí se presenta la analogía de cómo el mundo material es un árbol, que ese árbol es como el reflejo de un árbol que uno puede ver en el agua. El árbol real está plantado en la orilla, pero uno ve el reflejo en el agua. El árbol real es estable, es firme, y del árbol real depende cómo se va a ver el reflejo. Si en el árbol real hay pájaros y frutas, esos se van a reflejar también en el agua, en el árbol que observamos en el agua. Y es así entonces la situación, la relación que hay entre el mundo espiritual y el mundo material. Que todo lo que existe en el mundo espiritual se refleja aquí de una manera distorsionada. Y de hecho, siguiendo en una línea lógica, no puede existir nada, no es posible que algo exista en el mundo material, pero que no exista en el mundo espiritual. Eso querría decir de que el mundo espiritual carece de algo, y no es posible eso. Todo lo que tengamos experiencia, todo lo que veamos y experimentemos en el mundo material, tiene su origen en el mundo espiritual, y Brindavan es el origen de todo, ¿no? Pues entonces al verso 27. Tokena Javaharanam Yad Ulukikayas Traimasi Kasyacha Pada Sakatopavritaham Yaringa Tantaragaten Divis Prisorvam Unmulanatu Yaratar Yunayor Nabhayan. La traducción es la siguiente. No hay de que el Señor Krishna es el Señor Supremo, pues de no ser así, ¿cómo le fue posible a él, a un demonio tan gigante como Putana, cuando se encontraba apenas en el regazo de su madre, voltear una carretilla con la pierna cuando tenía tan solo 3 meses de edad, arrancar un par de árboles Arjuna, tan altos que tocaban el cielo, cuando él tan solo gateaba? Todas esas actividades resultan imposibles para cualquier otra persona que no sea el propio Señor. Y a partir de este verso 27 entramos ya a una sección dedicada a Krishna. Aquí se comienza a dar a forma de pregunta. Aquí se hace la pregunta, ¿cómo fue posible que Krishna hizo esto, esto, esto y esto? Por lo tanto, de manera indirecta, se está haciendo un relato de las actividades de Krishna, un adelanto en realidad, porque, digamos, un lector del Bhagavad apenas ha llegado hasta aquí, desconoce lo que viene en el 10º canto, ¿no? En el 10º canto aparecerán estas historias de Krishna, de todos los relatos que tienen que ver con él. Y en ese 10º canto encontraremos la historia de Putana, cómo es que Krishna mató a este demonio llamado Putana, cómo es que lo mató mientras él era apenas un niño que no podía ni caminar, y cómo en ese mismo incidente resulta que con 3 meses de edad terminó haciendo un desorden con una carretilla, con otro demonio que andaba cerca. Y luego, si bien es verdad, el siguiente incidente, el siguiente hecho de arrancar este par de árboles llamados Arjuna, esto ya ocurre un poco más adelante. Hay un salto aquí en la cronología. Cuando Krishna tenía 3 meses es que mató a este demonio Putana, pero esto de arrancar a los árboles Arjuna viene más adelante, cuando él ya tiene algunos años. Aunque aquí se incluye todos estos incidentes, estos 3, están incluidos de acuerdo como son presentados aquí, en esa época de Krishna, mientras
él apenas gateaba. En todo caso, como dije, un lector que apenas ha llegado al tercer canto no sabe lo que viene todavía. Claro, nosotros sabemos porque una y otra vez estamos escuchando estas historias. Sabemos, al leer esto que acabamos de leer, sabemos a qué está haciendo referencia, ¿no? A los famosos pasatiempos de Krishna. Y como dije, a partir de este verso 27 se va a comenzar ese breve, es como un resumen en forma indirecta de esas actividades de Krishna. Ya que el capítulo se titula Encarnaciones Programadas, entonces se va a dedicar un tiempo considerable, una porción grande del capítulo, a relatar a forma, como dije, de resumen, relatar los incidentes de Krishna. Y esta sección comienza con este capítulo haciendo la pregunta de cómo es posible que él haya hecho esto, y debido a que es imposible que alguien más lo haga, el verso dice, no hay duda que el Señor Krishna es el Supremo. El verso mismo que inicia esta sección de versos establece la realidad de que no hay duda. Krishna es el Señor Supremo y de manera, sí, no queda duda, de acuerdo al menos en la opinión del Bhagavatam. Vamos a ver entonces el comentario escrito por Srila Prabhupada. Uno no puede fabricar un Dios mediante su especulación mental o mediante un número de votos, como se ha vuelto costumbre en la clase de hombres poco inteligentes. Dios es Dios, eternamente. Y una entidad viviente ordinaria es eternamente una parte integral de Dios. Dios es solo uno, y las entidades vivientes ordinarias son muchas e innumerables. Todas esas entidades vivientes son mantenidas por el propio Dios, y ese es el veredicto de las escrituras védicas. Cuando Krishna se encontraba en el regazo de su madre, el demonio Putana apareció ante ella, ante su madre, y le suplicó que le permitiera alimentar al niño en su regazo. El niño era Krishna. Madre Yasoda accedió y el niño fue trasladado al regazo de Putana, que se encontraba vestida como una dama respetable. Putana quería matar al niño mediante un veneno que tenía untado en el pezón de su pecho. Pero cuando todo estaba listo, el Señor chupó su pecho juntamente con el propio aire vital de ella. Y el gigantesco cuerpo del demonio, que se dice que era de casi 10 kilómetros de largo, cayó. Pero el Señor Krishna no tuvo que irse hasta el tamaño del demonio Putana, si bien él era lo suficientemente competente como para extenderse más de 10 kilómetros de largo. En su encarnación Vamana, él se hizo pasar por un brahmana enano, pero cuando se posesionó de su tierra, que Bali Maharaj le prometió, expandió su paso hasta la cima del universo, extendiéndose por más de miles y millones de kilómetros. Así que a Krishna no le resultaba muy difícil realizar un milagro extendiendo su forma corporal, pero él no tenía deseos de hacerlo, debido al profundo amor filial que sentía por su madre, Yasoda. Si Yasoda hubiera visto que Krishna se extendía 10 kilómetros en su regazo para enfrentarse al demonio Putana, entonces el natural amor filial de Yasoda se hubiera herido, debido a que de esa manera Yasoda habría llegado a saber que su supuesto hijo, Krishna, era el propio Dios. Y al conocer la divinidad de Krishna, Yasoda Maji hubiera perdido el tenor de su propio amor por Krishna como madre natural. Pero en cuanto concierne al Señor Krishna, Él siempre es Dios, bien sea como un niño en el regazo de su madre o como cubridor del universo, Vamanadeva.
Él no tiene que volverse Dios sometiéndose a severas penitencias, si bien algunos hombres piensan que volverse o piensan volverse Dios de esa manera. Uno no puede volverse uno con Dios ni igual a Él por someterse a severas austeridades y penitencias, pero uno puede obtener la mayor parte de las cualidades de Dios. Un ser viviente puede obtener cualidades divinas en una gran medida, pero no puede volverse Dios. Mientras que Krishna, sin someterse a ningún tipo de penitencia, es siempre Dios, bien sea en el regazo de su madre, o cuando crece, o en cualquier etapa de su crecimiento. Así que a la edad de solo 3 meses, él mató al Sakata Shura, que se había quedado escondido detrás de una carretilla en la casa de Yashoda Maji. Y cuando él estaba gateando y perturbando a su madre, impidiéndole realizar sus asuntos hogareños, ella lo ató a la mano de un mortero de moler. Pero el travieso niño arrastró la mano del mortero hasta un par de árboles Arjuna muy altos que se encontraban en el jardín de su madre. Y cuando la mano del mortero quedó atascada entre el par de árboles, estos cayeron produciendo un sonido horrible. Cuando Yashoda Maji fue a ver lo que ocurría, pensó que por la misericordia del Señor su hijo había sido salvado de los árboles que cayeron, sin saber que el propio Señor, gateando en su jardín, había provocado el desastre. Así es la correspondencia de los amoríos que hay entre el Señor y sus devotos. Yashoda Maji quería tener al Señor como hijo suyo, y el Señor actuó tal como un niño en el regazo de ella, pero al mismo tiempo desempeñó el papel de todopoderoso Señor cuando quiera que se le requería. Lo bello de esos pasatiempos era que el Señor complacía los deseos de todos. En el caso en que él derribó los gigantescos árboles de Arjuna, la misión del Señor era salvar a los 2 hijos de Kubera, que habían sido condenados a volverse árboles por la maldición de Narada, así como también actuar como un niño que gateaba por el jardín de Yashoda, la cual sentía placer trascendental al ver esas actividades del Señor en el propio jardín de su hogar. El Señor, en cualquier condición, es el Señor del universo y puede actuar como tal mediante cualquier forma, gigantesca o pequeña, según lo desee. Fin del comentario. Bueno, yo identifico aquí tantos puntos relevantes sobre lo que Prabhupada ha dicho. Y obviamente Prabhupada toma el verso y da primero que nada, ya que el verso habla de que no hay duda de que el Señor de que Krishna es el Señor Supremo, el verso lo declara así. Si la Prabhupada entonces inicia el comentario argumentando en favor de la idea de que Dios es Dios siempre y de manera con tanta pericia como siempre, va guiando poco a poco, paso a paso al sincero lector en aquel camino que le ayuda a ver con ojos claros qué es Dios, ¿no? Inmediatamente Prabhupada dice que no es posible que uno se invente un Dios. Si uno se inventó un Dios, eso es otra cosa, eso no es Dios. ¿Cómo yo me voy a inventar a Dios? Dios ya existe antes de que yo mismo existiera. Dios es Dios eternamente. Por mucho, aquí un poquito más arriba, Prabhupada dice que no es posible fabricar a Dios mediante un número de votos. O sea, dicho de otra manera, mucha gente puede tomar a alguien como Dios, y pueden ser miles y pueden ser millones, pero no es porque gane popularidad a alguien que se volvió Dios. Dios, aunque nadie le preste atención, Dios sigue siendo Dios. Y esto que Prabhupada menciona aquí, y esta información que está entre líneas, es un poco más
fácil de verlo en India, en donde, como decíamos hace unos días, sí, es más, con mayor frecuencia alguien se vuelve tan popular que las personas consideran que sí, que posiblemente es una encarnación de Bhagavan. Es muy fácil ver eso, Bhagavan, llamarle Bhagavan a alguien. Y lo cierto es que no es posible. Como tampoco es eso por un lado, por el lado de la idea de crear a Dios. Y por otro lado, Prabhupada también está muy sutilmente, como un cirujano, así, con puntadas muy finas. Prabhupada va haciendo aquí a través de la literatura, va también cuidando al lector de la otra idea. Y esa idea es que, bueno, sigo un proceso espiritual para volverme uno con Dios. No, Dios es Dios eternamente. ¿Cómo es que me voy a unir a Dios? Como Dios es Dios, no puede, puede ser que yo me encuentre con Dios, esa es otra cosa, pero Dios es uno. Y si es verdad que, porque existe esa idea, ¿no? Si es verdad que Dios existe inicialmente, pero que una parte de Dios se distrajo y ahora está en el mundo material y esa parte de Dios soy yo, ¿no? Pero cuando yo recobre mi conciencia divina voy a volver a ser uno con Dios, lo cual tampoco tiene sentido porque si Dios es Dios, entonces no puede quedar distraído en ningún momento. Eso quiere decir de que, como decíamos hace unos días, los sentimientos no pueden estar encima de Dios. Eso quiere decir de que si Dios en algún momento se quedó distraído, aquello que lo distrajo es más potente que Dios, lo cual indicaría que Dios no es potente suficientemente como para cuidarse de las distracciones. Y algunas filosofías proponen eso, de que simplemente me distraje en el mundo material, estoy aquí, pero tengo que recobrar mi conciencia divina para volver a ser uno con Dios. No tiene sentido. Por otro lado, el Bhakti dice que no. Eternamente Dios es Dios y las almas individuales, esas almas individuales son las que se distrajeron y las que estamos aquí de tantas maneras viviendo diferentes experiencias, ¿no? Prabhupada entonces da una descripción aquí de los pasatiempos que se mencionaron y él escribe aquí un par de cosas sobre el amor filial que hay o el amor natural que hay entre el intercambio que hay entre Krishna y su madre Yashoda. Y ha escrito aquí unas cosas muy sutiles que únicamente es posible comprenderlas si uno está siguiendo un sadhana. De otra manera no es posible. ¿Qué significa eso? Seguir un sadhana significa que de manera regulada, de manera establecida y de manera sistemática yo realizo la práctica de la ciencia devocional. Alguien que tiene seriedad en su práctica devocional del Bhakti, que con cierta frecuencia canta con seriedad el santo nombre, mantra Hare Krishna, ofrece sus alimentos, convive con los Vaishnavas, lee las escrituras, todo en un humor devocional, eso es un sadhana. No solamente hacerlo de manera esporádica, eso ya no entra en la categoría de sadhana. Obviamente cantar el mantra Hare Krishna cada tanto es algo bueno, ¿no? Pero un Vaishnava, alguien que realiza un sadhana, o más bien un sadhaka, un sadhaka es una persona que realiza un sadhana y es una práctica constante. La persona se toma en serio el asunto y lo realiza con constancia. ¿Y qué nos regala ese sadhana? Nos regala la capacidad de comprender estas sutilezas que Prabhupada está mencionando aquí. Esta es una de ellas, de cómo es el intercambio de amor puro entre Krishna y sus devotos. Y aquí Prabhupada describió esa característica bella, ¿no? De cómo si Krishna creciera por miles de kilómetros, su mamá entonces dejaría de verlo como su querido niño y empezaría a reverenciarlo como si fuera Dios. Y Krishna no quiere eso. Krishna trató de cuidar, digamos, ese amor que había entre ella y él, para no confundirse ella. Entonces Krishna no actuó de manera así tan maravillosa. A ver, de manera maravillosa siempre, ¿no? Pero no de manera así, de tal forma que hubiera confundido, hubiera mezclado el amor de ella. Krishna cuidó el amor de ella de esa manera, para que siempre Yashoda lo viera como un niño pequeño. Y como dije, estas sutilezas que son mencionadas aquí, muy bellas, por cierto,
Solamente es posible a medida que uno lleva a cabo la ciencia devocional con seriedad, con sadhana. Y eso es lo que vamos a decir por hoy. Ok. Que tengan entonces un excelente fin de semana. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.